Hola, mi nombre es Ángel García Banch, soy economista venezolano y quiero discutir en este video el impacto que tiene un cambio en la política monetaria, es decir, un alza en el tipo de interés para combatir la inflación, es decir, para compensar por la pérdida de poder de compra de los portafolios cuando quiera que se produce inflación, es decir, cuando quiera que los precios de los bienes y servicios aumentan de forma anormal o por encima del 2%. Vamos a ver cuál es el impacto sobre la estructura de costes y por tanto y sobre la inversión y por tanto también sobre los precios y las decisiones de consumo. Primero decir que el sector corporativo en los Estados Unidos tiene una deuda que paga intereses de 14 billones de dólares. ¿Cuánto es eso? Bueno, si el PIB es 28, entonces la mitad. Un año de ventas, no, medio año de ventas, 50% del PIB. Ok, perfecto. Quiero que se sepa también, en aras de desarrollar la explicación más adelante, que el balance de los hogares ha sido reparado con fuerza post-confinamiento por los déficits fiscales de 15, 12, 5 y 6% en el 20, 21, 22 y 23. Por supuesto, ha habido una filtración de aproximadamente 3 puntos porcentuales hacia el resto del mundo en cuenta corriente negativa, pero es una gran reparación más o menos de estos 25 puntos porcentuales del PIB que ha llegado a reparar los balances de los hogares. Por eso es que la locomotora de la economía norteamericana va a esa velocidad, porque la verdad es que los balances están robustos. Cuando yo hablo en otros videos de recesión, es recesión causada por el sector público, no por el sector privado, que va a su velocidad. Tienen los balances todavía en orden, reparados recientemente de años atrás. Entonces, la recesión ocurrirá por precisamente estos cambios en la política económica para dar al traste con los aumentos de salarios superiores a los de la productividad que dan piso alto a la inflación. Vamos a ver acá cuál es el efecto sobre la estructura de costes y precios. Que yo voy a suponer que el activo, primero que todo, que las ventas o el precio es 100, está normalizado a 100, y que el activo es 3 años de venta, y que hay cierta estructura de liquidez en el activo, o sea, algo en bancos, en cuentas por cobrar, y después hay un activo no depreciable, no amortizable, y hay un activo que sí lo es, depreciable, amortizable, que es un tercio del activo. Maquinaria, equipos, planta, oficina, activo intangible, etcétera. Depreciable y amortizable respectivamente. ¿Qué es la depreciación y la amortización? Es un gasto que el Estado permite en la contabilidad estipular, imputar. ¿Para qué? Para reducir la utilidad bruta sobre la cual se pagan, calculan y pagan los impuestos, de forma tal de que, de pagar menos y liberar con esto flujo de caja, que se supone que va a hacer el empresario con eso, ir precisamente a restaurar ese capital que por obsolescencia se ha venido depreciando, etcétera, y reponerlo. Esa es la lógica de la depreciación, una liberación de flujo de caja vía la reducción del pago de impuestos, de forma tal de que hay una mayor masa de ganancias que permita reponer el capital de la economía. Dicho esto, bueno, yo voy a suponer lo que vimos allí, que el pasivo es medio año de ventas, es decir, el 50% del Producto Interno Bruto o medio año de ventas. Y por tanto, el patrimonio es la diferencia entre los 300 y los 50, en este caso, que son 250. El interés es 6% en la premisa. Costo del crédito antes de que llegue la inflación, antes de que suba el tipo de interés. Y estoy suponiendo que el ritmo de depreciación es un quinto, es decir, que se deprecia el activo físico e intangible en 5 años. ¿Okay? Que la economía tiene una inflación baja y estable. Las economías con inflación alta y persistente tienen tasas de depreciación y amortización más rápidas, o sea, más aceleradas. Algunas tienen hasta 100%, deprecian y amortizan en el mismo año la inversión. ¿Por qué? Porque no quieren esperar tiempo a recuperar esos capitales, porque si esperan a 5 años con inflación alta y persistente, el poder de compra de ese dinero se ha desplomado y no pueden
reponer tan rápido el capital. Entonces el Estado permite una recuperación antes, un ritmo más acelerado de depreciación y amortización, precisamente porque no quiere que se deteriore el capital de la economía, que cae en obsolescencia, en depreciación. El coste de variable yo he asumido que es 40, el fijo que es 10, ¿ok? Y luego que los intereses, bueno, son 6%, ya dijimos, de los 50 son 3. La depreciación y amortización es el 20% del activo depreciable amortizable, que aquí yo he asumido que es 100, por tanto da 20% de 100 es 20 y el coste total 73. Las ventas son 100, la utilidad bruta 27, los impuestos sobre los 27 son 5, suponiendo que es 20% la tasa, y la utilidad neta es 22. Por supuesto, la utilidad neta entre ventas, si las ventas son 100, es 22%, y la utilidad neta más depreciación y amortización es 42%. Es decir, a este 22 se suma lo que se libera. ¿Por qué? Porque se libera porque este gasto, depreciación y amortización, no es una erogación, es un gasto, un coste, se imputa, pero no se eroga. Entonces, forma parte de la ganancia de la empresa. De hecho, la ganancia total es esa utilidad neta más la depreciación y amortización, más los impuestos, más los intereses. Es decir, la ganancia en que se va en pagar impuestos, en pagar intereses, y bueno, y lo que queda al empresario es la utilidad neta más la depreciación y la amortización. Entonces, los intereses van a los acreedores y la utilidad neta más depreciación, amortización y venta, perdón, como del total de la venta va al empresario, mientras que los intereses, ya se dijo, a los acreedores y los impuestos al Estado. Se supone que el Estado tiene una nómina, por tanto yo estoy asumiendo que la mitad de lo que va al Estado es al pago de la nómina. Luego del coste fijo, yo asumo que la mitad, bueno, es nómina, y luego del coste variable, que son usualmente mercancías que compramos para producir otras mercancías, pues bienes y servicios que compramos para producir otros bienes y servicios. Bueno, como todos estos se tienen que producir a lo interno y también los que compramos con, con salarios, entonces yo estoy asumiendo que la totalidad es salario al final. Por eso llego a una estimación de un 48% del PIB en nómina. Es decir, la nómina es del 48%. Entonces, lo que quiero ver es qué pasa con esa nómina, ese pedazo del pastel que va a la nómina. El retorno sobre activo es muy parecido al de patrimonio, en torno al 14 y 17% respectivamente, porque el pasivo es muy pequeño sobre el activo total. Es decir, el patrimonio es muy grande. Entonces, patrimonio y activo lucen de tamaños no idénticos, pero parecidos. Entonces, y esto es lo que hemos visto. Vamos a ver qué pasa cuando aumenta la tasa de interés. Bueno, cuando aumenta la tasa de interés, supongamos que aumenta 10% porque se produce un brote inflacionario, el Banco Central va subiendo y llega a 10%, el coste del crédito, es decir, el activo libre de riesgo llega, por ejemplo, a 5, estaba en 1, llega a 5, y el coste del crédito estaba en 6 y llega a 10. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, lo primero es que hay una sorpresa en términos de coste del crédito para las empresas. ¿Por qué? Porque hay unos contratos y cuando llegan los nuevos contratos, bueno, usualmente hay una sorpresa. ¿Y qué ocurre allí? Bueno, que los intereses suben, evidentemente, pasan de 6 a 10 y por tanto pasan de 3 a 5. Eso significa que el pedazo de pastel que le toca al empresario cae de 42 a 40. Y bueno, eso afecta las rentabilidades y no afecta la nómina. ¿Ok? Simplemente la nómina queda igual porque no se ha pasado al precio final de las mercancías. La distribución entre ganancias para el empresario y intereses para el acreedor cambia a favor de unos mayores intereses para los acreedores. Claro, después el empresario quiere reponer su pedazo del pastel. No lo hace de golpe y por tanto yo estoy suponiendo aquí que hace la mitad del ajuste en el año subsiguiente, entonces da que aumenta el precio 2%. Aquí no estamos hablando de inflación salarial, del ratio salario-productividad, se la estamos dejando como un dato. Aquí yo estoy viendo solamente el efecto de un aumento del interés sobre el precio. Entonces, al principio no hay aumento y por tanto
el emprendedor se queda sin una parte del pastel, 2% menos del pastel. Luego busca recuperar una parte de ese pastel y bueno, pasa de 40 digamos, estaba en 42, pasó a 40 y ahorita termina con 41. Por supuesto, la nómina empieza a caer porque ya se está pasando el precio final. Ok, cambia evidentemente los ratios. Y luego, porque las ventas están aumentando, la nómina está cayendo, evidentemente. Las ventas están aumentando no porque aumente el volumen, sino porque está aumentando el coste de la venta, el precio final al consumidor. Y luego lo pasa por completo en el tercer año, y cuando lo pasa por completo, restaura su 42%, su pedazo de la torta, pero al coste de que la nómina ha perdido posición, ha perdido 2%. Fíjense cuál es el efecto del interés. El efecto del interés es que al inicio el emprendedor pierde, el trabajador sigue igual y el acreedor gana. Luego el emprendedor pierde la mitad, el consumidor pierde la mitad y el acreedor gana. Y luego en el tercer año el emprendedor no pierde, el acreedor gana y todo el coste lo recibe la nómina. Veamos si la deuda fuese más grande y fuese no 6 meses, sino un año. Bueno, entonces habría que subir más los precios. Y si fuesen 2 años, que sería, imagínense, 2 años de ventas en deuda de la empresa sería gigantesco, evidentemente. Bueno, el efecto sería mucho mayor. Entonces ya están viendo cuál es el efecto de un aumento en el tipo de interés. El tipo de interés es un coste más. Por supuesto, cuando entran los nuevos contratos crediticios y los empresarios empiezan a sacar sus números y se dan cuenta, oye, es que se nos está yendo más en intereses, que es al cerrar el primer año, bueno, empiezan a pasarle al consumidor, pero le pasan parcialmente. Y luego ya en el tercer año le pasan la totalidad. Este creo yo que es aproximadamente, obviamente, el efecto de un aumento, de un cambio en la política monetaria en respuesta o para combatir la inflación en respuesta a un aumento en la inflación, de forma tal de que los portafolios privados no pierdan poder de compra. ¿Cómo puede el consumidor sufrir menos este proceso? Bueno, dejar de ser tan consumidor y pasar a ser más ahorrista. ¿Por qué? Porque si deja para una fracción de su ingreso de ser consumidor y se convierte para esa fracción en ahorrista, entonces deja de pagar el interés que le ha sido pasado vía precios finales de las mercancías y empieza a recibir el interés. Se empieza a convertir en perceptor de ingresos porque empieza a comprar ya no solamente una canasta de consumo de bienes y servicios, sino también una canasta de bonos, de papeles comerciales o de instrumentos, un portafolio, en fin, que paga intereses. Y ese es un poco el rol de la política monetaria también. Cuando sube la inflación, hacer que el consumidor ahorre un poco más para que reduzca el consumo. Y bueno, también, como hemos visto aquí inicialmente, el inversor recorta, va a recortar. ¿Por qué? Porque el inversor lo que va a hacer es, al ver perder en el pastel, puede recortar, pero para no perder posición en el pastel, o sea, su fracción del pastel, entonces puede aumentar precios finales para pasarle el aumento de costes al consumidor. Entonces, inicialmente puede haber una merma en la inversión, pero para que no caiga es que se le pasa el precio al consumidor. Claro, cuando el consumidor recibe el golpe, su ingreso real disponible cae, por un lado, y se recorta el consumo, y por otro lado, también es cierto que algunos consumidores querrán ser más ahorristas. ¿Cómo pueden ser más ahorristas? ¿Lo pueden ser con la comida? No, la gente no va a dejar de comer. ¿Lo puede hacer con bienes necesarios, con fármacos, etcétera, y bienes necesarios en general? No. Pero los procrastinables, aquellos bienes que usualmente no son de ticket bajo, son de ticket más alto, electrónica, mobiliario, vehículos, etcétera, son más sensibles y lo que hace el consumidor es procrastinar, reducir el consumo allí, y eso por supuesto empieza a tener efectos en el resto de la economía. Mi nombre es Ángel García Banch. En el link abajo, en la descripción de este video, tendrás más información sobre mis productos. Yo me dedico a llevar a la gente hacia el enriquecimiento. Tengo un libro en Amazon que se llama Camino a la Riqueza, desmontando falacias, revelando la ruta, que te invito a comprar, a pedir en este instante, y tengo un programa de módulos asociados a ese libro que te explica
todo lo necesario para poder formar el fondo de precaución, el fondo de retiro digno, de retiro exitoso y de enriquecimiento con inversión en startups. Mi libro explica por qué hay una sola ruta al enriquecimiento, que es la inversión en startups. No se partan la cabeza, yo resolví ese problema por ustedes. Solo hay una forma de enriquecer, no hay más de una. Es invertir en la etapa temprana del proceso de emprendimiento, de hecho, antes de salir al mercado, porque lo que es el interés, no es otra cosa, sino el pago que hace la sociedad por el sacrificio del consumo, por la espera, por la paciencia. El retorno diferencial, que ya no solamente da un retiro digno, sino un retiro exitoso, a diferencia del interés. Bueno, es cuando ya no solamente sacrificamos consumo, sino liquidez, empezamos a meter en el portafolio cosas más riesgosas, más ilíquidas, ¿verdad? Pero nada de eso enriquece, eso solamente conduce al retiro exitoso. ¿Qué conduce al enriquecimiento? Bueno, el enriquecimiento que es el pago que hace la sociedad por la transformación. Y eso lo que significa es que uno puede llegar a un proceso de transformación tarde o temprano. Quien llega tarde llega como consumidor o como ahorrista, es decir, compra la solución que ha conducido a un proceso de transformación y de enriquecimiento, la compra como consumidor, o como ahorrista le compra papeles comerciales, bonos, acciones a esa empresa. Mientras que el inversor lo que hace es ex ante, antes de salir al mercado, ¿verdad? Llegar como inversor. Es decir, como alguien que anticipa ex ante lo que el mercado ha de validar ex post. En el proceso, obviamente, enriquece, transforma y hace mucho dinero. Los retornos que no se consiguen en los mercados son retornos enriquecedores. Nuevamente, mi nombre es Ángel García Banch. Ve a buscar mi libro inmediatamente. Ve a contactarme por WhatsApp. Voy a dejar el contacto para que me puedan, digamos, contactar en la descripción del video para planes de negocios, si tienen una startup que la quieren sacar adelante, para planes de negocio de empresas que ya tengan, para poner en orden sus finanzas, para revisar estratégicamente sus empresas y ver cómo maximizar el valor de lo que ya tienen para sacar algo nuevo al mercado, para desarrollo de embudos como tal, o simplemente para conversar sobre portafolios o estrategia en general. ¿Ok? Mi nombre es Ángel García Banch. Puedes inmediatamente ir a contactarme con lo que está en la descripción. Saludos.